compartir una presentación de PowerPoint. Quisiera saber, me informaran si ya la pueden observar. No, ya. Muy bien, bueno, vamos a empezar nuestra charla. Está dedicada a los procedimientos que se hacen para el cálculo y la distribución de dosis de braquiterapia. No importa la técnica, si es alta, baja tasa de dosis, no importa el tipo de fuente de radiación que nosotros vamos a utilizar. El proceso de la braquiterapia inicia con la simulación y el proceso de la simulación es encaminado a la obtención de imágenes radiográficas. Es aquí donde nuestro entendimiento del uso de los equipos para la obtención de imágenes radiográficas es que nos va a ayudar. Tenemos la geometría de nuestro equipo, en este caso un arco en C, que se usa mucho en los servicios de braquiterapia. Este equipo arco en C, nosotros como técnicos en radiología e imagen lo conocemos porque no es su única aplicación la braquiterapia, también se usa en estudios especiales. Tiene características geométricas que van a ser caracterizadas por el personal de física. Esta caracterización nada hacia la geometría. Recordemos que las imágenes radiográficas sufren deformaciones y esta deformación para nosotros en física es un gran problema. ¿Por qué? Porque la geometría en física, radiaciones, es muy importante. Unos cuantos milímetros en una placa radiográfica, la cual ha sido magnificada, puede representar daños importantes en el procedimiento de braquiterapia de nuestro paciente. Posteriormente, una vez identificado y calibrado nuestro equipo, vamos a tener imágenes radiográficas con una amplificación 1 a 1. Esta amplificación 1 a 1 quiere decir lo siguiente. Lo que yo estoy viendo aquí en esta radiografía es el tamaño real de mi paciente. Lo que yo pueda medir en esta radiografía debe de tener medidas correctas. 1 centímetro debe de representar 1 centímetro. En este caso, el equipo arco en C, en su zona de detección, mide 30.8 centímetros, el cual debe ser verificado ampliamente. También en estas imágenes que son utilizadas en la braquiterapia, podemos nombrar la tomografía, podemos nombrar algunos equipos que se pueden utilizar, como la resonancia magnética. Podemos también tener herramientas de ultrasonido, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el uso de placas radiográficas y más adelante imágenes obtenidas con tomografía. Estas imágenes que nosotros tenemos aquí, una vez que han sido calibradas, son transportadas al sistema de planeación. El sistema de planeación son sistemas computacionales que pueden recibir una gran cantidad de información. Nosotros básicamente vamos a trabajar con dos imágenes. La imagen con gantry en 0 grados y la imagen con gantry en 90 grados. El objetivo es reconstruir un isométrico. La computadora tiene la opción de asignar a través de su programación ejes coordenados. Nosotros, a lo largo de nuestra trayectoria, podemos identificar los ejes del paciente. En este caso, empecé a pintar un eje que representaría en esta situación el eje Y del paciente. Voy a pintar otro eje coordenado. Este sería el eje Z. Podemos ver que el eje Z es el que nos da el espesor del paciente, porque en esta parte observamos un elemento importante en las imágenes radiográficas, que es el marcador de vejiga.
Estos mismos ejes también se van a representar en la siguiente placa radiográfica. Esta sería una placa anterior. Entonces estoy pintando, en este caso, el eje Y, nuevamente es el eje coordenado Y. El eje coordenado Y, que corresponde a este mismo eje. Entonces, es el mismo, porque provienen del mismo paciente. Ahora, esta imagen que voy a modificar aquí, este eje corresponde al eje Z. Entonces, lo que nosotros ya tenemos para nuestro trabajo, perdón, este es el eje X. Lo que nosotros ya tenemos para nuestro trabajo es una serie de coordenadas. Tenemos la coordenada X, la coordenada y la coordenada Z. Tenemos caracterizado en 3 dimensiones a nuestro paciente. Y cada uno de estos puntos que están indicados en esta placa radiográfica van a pasar al sistema de planeación como una imagen en 3 dimensiones o volumétrica. Esa es la parte más importante para nosotros en braquiterapia. La elección de estos ejes, la orientación de las placas radiográficas y la deformación en cuanto a la forma y magnitud de las placas radiográficas. Por eso, de forma práctica, siempre vamos a trabajar estas dos imágenes. Imágenes ortogonales 0, 90 grados o 270 grados. Más adelante, en el siguiente proceso, vamos a hacer lo que nosotros llamamos concordancia dimensional. En la concordancia dimensional, nosotros vamos a identificar que las líneas que yo observo en las herramientas del sistema de cómputo corresponden justamente a lo que yo estoy observando. Vamos a ver cómo es esto. Nosotros aquí tenemos un cilindro vaginal. El cilindro vaginal fue rodeado con un preservativo al cual se le colocó medio de contraste para hacerlo visible. Esta sería la superficie del cilindro vaginal. Aquí estamos pintando la superficie del cilindro vaginal. Aquí está la superficie del cilindro vaginal. Entonces, para nosotros en braquiterapia, conocer la posición de esta fuente que estoy marcando aquí es determinar sus coordenadas X, Y y Z. X, Y y Z. Ahora, una vez identificada esta fuente, tengo que verificar que justamente la distancia que existe de esta fuente a un punto de cálculo sea real. Entonces, esta fuente hacia un punto de cálculo me debe de dar una distancia real. ¿Por qué? Porque las líneas que se construyen de referencia para los cálculos de las distribuciones de dosis deben de tener una geometría específica y un tamaño. Vamos a ver más adelante cómo es este proceso. Cuando nosotros continuamos en el proceso de la obtención de la braquiterapia, en este caso un cilindro vaginal, vamos a tener muy presente dos situaciones importantes. La primera situación importante radica en que nuestros pacientes ya vienen de alguna otra terapia. En particular, vienen de terapia externa. Entonces, la terapia externa ha aportado ya a nuestro paciente 50 Grays. Estos 50 Grays ya se han localizado en la parte de nuestro paciente. Vamos a ver en dónde y cómo se hace esto. La superficie del cilindro vaginal, la estoy pintando ahora en azul, está adosada a la pared vaginal. La pared vaginal la voy a pintar en color rojo. Aquí está la pared vaginal. Estoy pintando la pared vaginal. Entonces, en este tipo de terapias, uno de nuestros objetivos a irradiar es la pared vaginal. Entonces, la pared vaginal ya fue irradiada con 50 Grays de terapia externa. Entonces, el objetivo es irradiar esta pared vaginal con un exceso de dosis para lograr una terapia de complemento al volumen de nuestro paciente.
Ya una vez que tenemos indicado nuestro procedimiento, lo siguiente es verificar que la distribución de dosis ha sido calculada y colocada en el sitio donde nosotros la requerimos. Ahora nosotros vemos aquí una imagen donde tenemos que describir dos situaciones importantes. La primera situación es el volumen tumoral o la región de irradiación. Observemos que en esta imagen, en el sistema de cómputo, ya ha desaparecido esa habilidad de poder ver la imagen radiográfica. Ya hemos pasado a un sistema totalmente de computadora. Entonces, aquí, en esta región, es donde se encuentra la pared vaginal. Aquí es donde nosotros la podemos reconstruir. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque lo que ha permanecido en esta imagen radiográfica o en esta imagen de computadora es la línea de cálculo que voy a pintar en estos momentos de color azul. Aquí está la línea de cálculo. Por esta razón, ahora de la información que tengo en mi imagen, en este caso del sistema de cómputo, y recordando lo que estaba pasando en la imagen radiográfica, es que tengo la información de la imagen radiográfica en el sistema de cómputo y del sistema de cómputo en la imagen radiográfica. Una vez que se ha reconstruido esta imagen en el sistema de cómputo, debemos de verificar si cumple los criterios de dosis o no cumple los criterios de dosis. Cuando nosotros estamos planificando en braquiterapia, observemos que tenemos una imagen radiográfica sin ninguna orientación, salvo la que hemos asignado. Tenemos una imagen formada por una computadora sobre los ejes que nosotros hemos asignado, y ahora tenemos una vista que ha sido reconstruida a través del algoritmo de cómputo de nuestro paciente y de nuestro cilindro vaginal. Aquí lo que nosotros debemos de tener bien presente es que es un problema geométrico, y este problema geométrico lo vamos a resolver de la siguiente manera. Nuevamente, nosotros tenemos que ubicarnos y conocer cuáles van a ser nuestras referencias, las más importantes, las referencias computacionales. Las azul, ahora lo voy a cambiar a color rojo. Esta referencia que nosotros tenemos aquí forma parte de los ejes. También su aspecto geométrico. ¿Por qué debe conservar esta zona tan importante de geometría? Porque nosotros vamos a irradiar a nuestro paciente con una dosis de 10 grays. ¿Sí? Es que estas deficiencias geométricas que yo puedo acarrear desde el principio del proceso de la obtención de imágenes me van a afectar en la posición de la dosis. Y la dosis en braquiterapia es muy alta porque vamos a irradiar, en este caso, la pared vaginal de la paciente desde 10 grays hasta 5 grays. Entonces, ¿cómo se presenta esto? Aquí vemos una imagen del resultado de la reconstrucción. Esta es una imagen formada a través de un sistema de cómputo donde la curva en azul está representando la distribución de dosis dentro del tejido del paciente, y la curva en amarillo está representando la dosis dentro del cilindro vaginal. En este caso, para nosotros es muy importante saber las dosis que nosotros estamos manejando. En este caso, la dosis en el cilindro, dentro del cilindro, son 10 grays, y va desvaneciéndose hacia el exterior hasta llegar a fondo natural de radiación, es decir, en la lejanía del paciente. No así dentro de la estructura o dentro del cuerpo de nuestro paciente. En la siguiente imagen, lo que nosotros podemos apreciar
es justamente esas pequeñas variaciones que existen por la distancia. Nosotros, una vez identificado el dispositivo que vamos a utilizar, en este caso un cilindro vaginal rígido, vamos a tener que hacer una serie de aditamentos para garantizar la posición de la dosis. En color oscuro podemos observar nosotros, sin ningún inconveniente, la posición de la reconstrucción de las fuentes de radiación. Esta es la reconstrucción geométrica de la fuente de radiación. Esta fuente de radiación correspondería a alguna de estas fuentes que están en la imagen lateral. Entonces, es una obligación de nosotros como físicos, como técnicos en radioterapia, saber si esas fuentes y esos materiales que voy a introducir en el paciente están colocados de forma correcta. Eso lo vamos a hacer a través de algunos aditamentos como los verificadores de distancia. En esta imagen podemos ver el tamaño de una fuente de radiación. Voy a regresar la imagen. Podemos ver una fuente de radiación tomada con una cámara de un teléfono celular. Observemos, voy a hacer una pequeña ampliación para que se pueda observar el tamaño de la fuente de radiación. Esta es la fuente de radiación. Una sola fuente de radiación va a otorgar el tratamiento entrando y saliendo de los diferentes catéteres y manteniéndose a lo largo de tubos o de rectas que nosotros estamos reconstruyendo. En esta imagen fotográfica, los destellos luminosos representarían el efecto de la radiación que tiene sobre la cámara de el teléfono. Entonces, este es el efecto real de la fuente de radiación. Entonces, ya estamos garantizando que efectivamente el paciente va a ser irradiado. Entonces, una vez que tenemos ya estas características de irradiación, lo que nosotros vamos a intentar hacer es, a través del sistema de cómputo, obtener cuál es la posición correcta. En este caso, nosotros vamos a observar dos fuentes o dos arreglos de fuentes que tienen posiciones diferentes, pero que provienen de la misma imagen. La única referencia que yo tengo aquí para saber si la imagen es correcta es la posición oscura de unos balines que se colocaron. Aquí está el final de mi catéter. Esta imagen es correcta porque la fuente de radiación no puede pasar más allá del catéter. En esta imagen no es correcta porque la fuente de radiación pasaría más allá de mi catéter. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que revisar, la posición de la fuente y de la distribución de dosis. Posteriormente, nosotros vamos a hacer una alineación o una contribución punto a punto de cada uno de las posiciones de la fuente de radiación hacia los diferentes puntos que he reconstruido a lo largo de mi cilindro vaginal. Este es el punto 1 y cada una de las fuentes tiene que ser sumada para que su contribución y su distancia llegue y me dé aquí una rapidez de exposición y un tiempo de tratamiento. Ese es otro concepto también muy importante que nosotros tenemos que verificar, la exposición que va a recibir cada punto y el tiempo de tratamiento. Lo que nosotros hemos observado en las imágenes es que este punto recibe la misma dosis que este punto. Ahí hablamos de una dosis homogénea. Entonces, siguiendo esta filosofía de superposición de fuentes, lo que nosotros vamos a hacer ahora es reconstruir la distribución de dosis, pero ahora sin saber si nuestro equipo está bien calibrado o no está bien calibrado. Ahora es pasar el tratamiento de la parte informática a la parte práctica. En esta imagen tenemos dos aspectos importantes. El primer aspecto es el tubo de la fuente de radiación. Aquí en el interior va a circular la fuente de radiación y estas marcas que nosotros colocamos aquí representan los puntos de cálculo de acuerdo a la geometría 1 a 1. Aquí vamos a poner una serie de dosímetros, los cuales lo van a representar
la posición real de mi curva de radiación. Esta es la impresión del tratamiento que vamos a otorgar a nuestro paciente. Estos puntos que están aquí es la reconstrucción de la fuente de radiación y estos valores fueron las dosis que nosotros medimos en el dosímetro. Podemos observar que las dosis oscilan alrededor de los 400 centigrados, algunos con 500. Bueno, es un error estadístico, es un error sistemático y se puede lograr evitar a través de la práctica. Nosotros también necesitamos avanzar y saber qué tipo de aplicadores vamos a estar utilizando. En la braquiterapia tenemos dos tipos de aplicadores. El aplicador rígido, un aplicador de acero y un aplicador flexible de tubo. Estos aplicadores nos van a dar geometrías diversas y las vamos a utilizar en diferentes tratamientos. En el caso de los aplicadores ginecológicos, estamos hablando de aplicadores rígidos. Estos aplicadores rígidos se reconstruyen nuevamente en el sistema coordenado XYZ, se calculan y la computadora hace una distribución de la dosis a lo largo de este tratamiento o de este aplicador. Nuevamente es importante mencionar que estamos irradiando nosotros estructuras de nuestro paciente. Este es un empaquetamiento, unas gasas que se colocan en el interior de la vagina de la paciente y nuevamente tenemos que estar presentes en cuanto a lo que estamos irradiando. Nosotros estamos irradiando la mucosa vaginal, eso es algo bien importante, la mucosa vaginal y el endometrio o la pared del endometrio de la paciente, el útero de la paciente. Y observemos las grandes cantidades de dosis que le llegan. En braquiterapia, nosotros prescribimos aquí 562 centigrados. Lo voy a cambiar, vamos a ver. Aquí en los puntos de cálculo, aquí estamos prescribiendo 562 centigrados. Pero en el interior de nuestro paciente tenemos aproximadamente el 200% de esta dosis. Alrededor de las mucosas, alrededor de los aplicadores, estamos entregando casi 10 grays. Entonces, eso es algo complicado en la braquiterapia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en pacientes, tenemos las estructuras de riesgo muy cerca. En este caso, el recto. Vean cómo el recto, a pesar de que la aplicación fue correcta, el recto sufre aproximadamente esos 10 grays en una sola terapia. Vamos a ver, el recto está aquí. Esta es la pared rectal que se ha definido en el tratamiento de la paciente y observemos cómo esta curva azul de 500 centigrados aproximadamente nos da la referencia de que el recto está sufriendo una dosis elevada, pero es una dosis natural porque surge del proceso de optimización y de otorgar el tratamiento. En la siguiente imagen, nosotros podemos observar ya una reconstrucción de este tratamiento. En esta imagen lo que observamos es la aplicación de la imagen radiográfica a el tratamiento. En esta imagen tenemos la reconstrucción de nuestro paciente en tercera dimensión y en azul la dosis terapéutica. Observemos que la dosis terapéutica también afecta al tejido de riesgo. Entonces, el tejido de riesgo, al tener estas dosis tan altas, van a tener daños determinísticos. Y nosotros en la braquiterapia lo que vamos a hacer es justamente es controlar esos daños determinísticos. Por tal razón, en el procedimiento, primero vamos a delimitar los órganos de riesgo, vamos a delimitar los volúmenes a irradiar y lo más importante, determinar la dosis y el número de fracciones. En la braquiterapia es común dar tratamientos cortos al tiempo estándar o dar tratamientos largos al tiempo estándar. Aquí obtenemos el siguiente proceso de la braquiterapia, que es la obtención de imágenes tomográficas y el apoyo. Nuevamente, es importante ubicarnos en la parte física. La parte física determina el eje de tratamiento de nuestro paciente.
Nuevamente tenemos nuestros ejes coordenados, por eso son importantes para la física. La ubicación de nuestro paciente en las coordenadas X, Y, Z. Aquí tenemos la coordenada Z, tenemos la coordenada X, aquí tenemos la coordenada Y y nuevamente la coordenada Z. Entonces, los sistemas de cómputo nos ayudan a ubicar cada estructura dentro del sistema cartesiano para poder hacer el cálculo de las distancias. Ya una vez apoyados en la parte informática, vamos a reconstruir las áreas que van a ser importantes para nosotros. En este caso, el médico ha determinado que este es el volumen tumoral que yo quiero irradiar y ha pintado los volúmenes tumorales, ha definido que una estructura de riesgo puede ser la mandíbula y ahora vamos a desarrollar el proceso de cálculo de este paciente en un implante rígido. Perdón, este es un implante flexible y observamos también que la computadora nos está ayudando a hacer imágenes en tercera dimensión. Nosotros ya tenemos una idea física, una idea espacial de dónde están nuestros volúmenes de tratamiento y ahora la parte complicada va a ser reconstruir los aplicadores. Observemos que en esta imagen tomográfica se hizo una extensión de la cabeza del paciente. El paciente fue colocado con un soporte que le arqueaba la columna vertebral moviendo la posición de los catéteres. Esto nos va a impactar en el tratamiento. Entonces, cuando nosotros recibimos las imágenes que se obtienen en el área de radiodiagnóstico, en ocasiones tenemos no solo deformación de tamaño y forma, sino de posición. Entonces, eso lo vamos a manejar de la siguiente forma. Cuando nosotros hacemos la reconstrucción de los aplicadores, estos aplicadores no se deben de cruzar. Aquí en las imágenes que estamos observando, ningún aplicador se cruza. Eso es algo muy importante para nosotros. Los aplicadores deben ser libres, rectos y no se deben de cruzar. Entonces, ya una vez con esa información, podemos continuar con nuestro proceso de cálculo. El proceso de cálculo va a ser determinar una serie de puntos para que la computadora realice la optimización automática. La optimización automática la va a realizar a lo largo de los puntos azules. Estos puntos azules se eligen de la siguiente forma. Cuando nosotros hacemos una reconstrucción de un catéter, el catéter va a tener una longitud. Esta longitud va a ser medida en primera instancia. Hemos medido la longitud de nuestro catéter y hemos indicado la posición de cada una de las fuentes. También hemos identificado los volúmenes, en este caso, que vamos a irradiar y los volúmenes que nosotros vamos a proteger. Los volúmenes que nosotros vamos a proteger, en este caso, va a ser la mandíbula. Pero la pregunta fundamental para nosotros en braquiterapia, ¿cómo voy a proteger una estructura que en su interior tiene una fuente de radiación? Esto se hace de la siguiente forma. Nosotros, al empezar la reconstrucción de las fuentes de radiación, debemos de tener presente que las fuentes de radiación se van a colocar a una distancia de un catéter a otro catéter. Las fuentes de radiación van a estar dentro de estos círculos en rojo. Los puntos de cálculo van a estar colocados en azul. Entonces, yo tengo que proteger el interior de mi paciente que está entre dos fuentes de radiación y el exterior del paciente que está en la parte externa de estas fuentes de radiación con una dosis homogénea. Entonces, las fuentes de radiación generan estas curvas o imágenes de dosis y se van a superponer unas con otras. Lo difícil para nosotros es lo siguiente: las fuentes de radiación en cada aplicador tienen alrededor del 200% de la dosis. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un implante, de forma natural, aquí
en este punto, lo voy a pintar en rojo para sobresalir, en este punto voy a tener 200% de la dosis prescrita. Alrededor de mi punto de cálculo voy a tener 200% de mi dosis prescrita. Y en la parte externa, en la parte de la terapia, voy a tener el 100% de la dosis. Entonces, ese es el proceso de optimización de la braquiterapia. En la siguiente imagen, lo que nosotros podemos ver es la superposición y la parte completa de nuestra terapia, pero no debemos perder de vista que en la parte interna tenemos alrededor de 200% la dosis prescrita. Si yo prescribí aquí 3 grays en la curva azul, de forma natural en la parte interna tengo 6. Entonces, si mi paciente ya recibió una terapia externa, el proceso de optimización se hace un poco más complejo. También vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la superposición de la dosis de cada una de las fuentes junto con la superposición de la dosis que viene de la terapia externa. Y aquí está uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. En la braquiterapia, los 45 o 50 grays que se dan a nuestro paciente deben ser considerados para el tratamiento total. Una dosis física de 65 grays en la parte externa. Esa es nuestra meta y la vamos a conseguir de la siguiente forma. La vamos a conseguir limitando la dosis prescrita a nuestros volúmenes tumorales. Esa dosis prescrita se va a limitar de la siguiente forma. Nosotros vamos a solicitar a la computadora que a los puntos de cálculo les asigne una dosis del 200% de la dosis prescrita. En el proceso de optimización automática, la computadora lo va a lograr y conforme nosotros vayamos avanzando en nuestra optimización de tratamiento, la dosis alta va a ir disminuyendo. En el interior de nuestro aplicador, ahora tenemos 6 grays pegado o adosado a los puntos de cálculo. Y en la parte externa, voy a regresar a una imagen anterior, y en la parte externa lo que nosotros vamos a tener es justamente la dosis terapéutica. En la curva más externa tiene los 3.4 grays que está solicitando el médico, aún así se afecta la mandíbula, pero se ha optimizado de forma apropiada la dosis en el interior. Pero hay que tener en cuenta que alrededor de mis aplicadores, alrededor de mis aplicadores, aquí en estos puntos que estoy identificando, vamos a tener 6 grays de tratamiento. Entonces, por terapia, aquí vamos a tener 6 grays, pero a la distancia vamos a tener 3 grays terapéuticos. Ese es el éxito de la braquiterapia y el proceso de optimización. ¿Cómo? Asignando el 200% de la dosis a los puntos de cálculo. Esa es la técnica. Esta misma técnica trasciende y se desarrolla en otro tipo de aplicadores. En esta gráfica, lo que nosotros vamos a observar es que de forma natural, las fuentes de radiación generan dosis altas en la parte interna de nuestro paciente. En la parte interna de nuestro paciente vamos a tener dosis tan altas como 10 grays, pero no más allá del 5% del volumen tumoral. Este 5% correspondería al daño que se ha hecho por colocar el dispositivo en nuestro paciente, logrando un 80% del volumen tumoral con el 100% de la dosis. Eso es lo que nosotros intentaríamos lograr en estas imágenes. Esta misma idea se desarrolla, pero ahora tenemos que empezar a hacer los cálculos aritméticos de las dosis físicas junto con las dosis biológicas. Voy a brincarme algunas imágenes y esta sería la parte más importante para nosotros. Estas imágenes de reconstrucción por computadora están colocadas en el paciente. Yo no puedo ver al paciente. Yo no sé cómo está la distribución de dosis. Lo único que sé es que dentro de mi paciente están las dosis de 59 grays, 65 grays y 70 grays. La curva más alta de 79 grays es la que está en color rojo. Vamos a señalarla. Esa dosis de 70 grays es esta que está aquí, la que está
pegada a mi aplicador. Esa es la dosis más alta, las que están pegadas a los aplicadores, pero aún así dentro de mi paciente tengo 65 grays. ¿Qué sucede? Sucede que cuando yo hago un cálculo biológico, los daños biológicos en la braquiterapia son muy altos. Entonces, la curva que cubre mi volumen tumoral, en este caso la de 24 grays, 2.4 grays, corresponde en su combinación de terapia externa más braquiterapia a 71 grays biológicos. Y en el interior de mi paciente vamos a tener un total de 175 grays biológicos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener una gran cantidad de daño dentro del volumen tumoral, pero en la parte externa, donde el daño está controlado, vamos a tener una buena terapia. Vamos a la siguiente imagen. Aquí observamos nuevamente la distribución de dosis de la braquiterapia, como a pesar de que intentamos hacer una optimización, no siempre se logra cubrir el volumen tumoral. Esto es importante. La braquiterapia actúa a distancia. Una vez que la aplicación fue desarrollada, es posible que gran parte del volumen tumoral no se irradie, pero sí una buena cantidad va a recibir una dosis elevada. Estas dosis elevadas nos van a llevar a considerar la modificación de los tiempos de exposición de forma manual. En este caso, retirar las curvas de dosis que están cerca de la mandíbula. Aquí vemos la mandíbula. Aquí está la mandíbula. Entonces, estas dosis tienen que ser optimizadas a través de un proceso manual. El proceso automático ha terminado y ahora a través de una interfase empezamos a hacer iteraciones para obtener esas modificaciones de dosis y optimizarla. Ya una vez realizado el plan de tratamiento, vamos a colocar nuestro paciente en la geometría apropiada, una geometría ginecológica, una aplicación de terapia superficial, pero es el mismo procedimiento, la descripción de los aplicadores y la dosis que se coloca en la superficie de nuestros pacientes, la elección del mejor tipo de aplicador, sea rígido o sea flexible, y también sin olvidar que vamos a intentar siempre conservar el tejido de nuestros pacientes. En este caso, observamos una de las terapias externas que falló, pero se complementa perfectamente con braquiterapia y se logra un resultado óptimo, y después de su terapia, la paciente, en este caso, conserva su piel y esperamos su recuperación. Esta es la aplicación de la braquiterapia. Este paciente también recibió terapia externa. Se hace un complemento con braquiterapia para su labio, una terapia bastante agradable. Y aquí vemos los dispositivos en una imagen clínica obtenida en quirófano. Veamos lo difícil que es la identificación de los aplicadores. Una vez que el aplicador ha sido colocado, tiene trayectorias diversas. Esta es la imagen de nuestro paciente en el quirófano y esta es la imagen de nuestro paciente después de su terapia. Observen cómo aquí es una imagen elíptica y aquí el resultado al final casi es un círculo. Entonces los aplicadores también cambian de posición a lo largo del tratamiento. Es algo muy complicado para nosotros. Y por último, observamos un daño ocasionado por braquiterapia en un proceso de optimización que no podemos determinar si fue erróneo o fue favorable. Lo único que se observa es el daño y la lesión que se causó en nuestro paciente por no seguir algunas recomendaciones de identificación y de uso de los procesos de optimización de la braquiterapia. Con esto concluyo mi presentación y bueno, queda algún tiempo para alguna pregunta. Muchas gracias, Daniel. Qué lamentable lo de la conexión, pero a pesar de ello, creo que fue muy bueno. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Algún compañero desea hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Nadie. Sí, Bueno, lo bueno para
concluir, lo importante de la braquiterapia es que a pesar de ser una técnica que efectivamente es peligrosa por lo rápido que podemos generar un daño en el paciente, es decir, aquí tenemos solamente 6 oportunidades de hacerlo bien o hacerlo mal, y es muy, muy probable hacerlo mal. Eso sí es importante. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución, porque estamos trabajando con dosis biológicas y dosis físicas altas. Por eso se llama braquiterapia, corta distancia y dosis muy, muy altas. Como podemos observar, este proceso de optimización nos garantiza que la dosis terapéutica se va a colocar en la parte externa del volumen tumoral, pero en la parte interna del volumen tumoral, imagínense las dosis que están recibiendo nuestros pacientes. Están recibiendo más de 100 grays biológicos. Son 80 grays físicos contra su correspondiente biológico. Eso es lo complicado de la braquiterapia. Mantener estas dosis lejos de que le causen daño a nuestros pacientes. Claro. Pedro Lazo ¿Sí? menciona, ¿qué hacen para optimizar la braquiterapia 3D? ¿Cuentan con un tomógrafo cerca de la sala de braquiterapia? Mira, la experiencia dice que dependiendo el centro de trabajo lo vas a tener cerca o lo vas a tener lejos. Las imágenes que yo te mostré, tuvimos que trasladar al paciente casi 200 metros dentro del hospital, porque el área de braquiterapia solamente cuenta con un arco en C. Entonces estaba la posibilidad de hacer la braquiterapia intersticial con arco en C o con tomografía. Entonces tuvimos que transportar al paciente en el hospital donde me encuentro ahorita en la tarde. La sala de quirófano y la sala de tomografía están en el mismo nivel de donde se aplica la braquiterapia. Gracias. Lourdes Palafox dice, Daniel, ¿cuál es la programación de FX en el caso de tratamiento en piel? Del Sí, fraccionamiento. sí, en la diapositiva dice que son 12 fracciones de 422 centigrays que equivalen a 70 grays biológicos. Eso es importante. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la dosis física y la dosis biológica para hacer esos fraccionamientos. Aquí en esta imagen, en la parte final, aparece las terapias que nosotros otorgamos y que satisfacen la condición de la irradiación de cáncer de piel. Mira, aquí se programan 12 terapias y la programación es lunes, miércoles y viernes, sin interrupción. Exacto. Lunes, miércoles y viernes, con Muy bien, gracias. 422 cada una. Muy bien, gracias. ¿Alguien más?